Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lengua y Comunicación 3. Como bien es la costumbre, vamos a estar recordando lo que vimos en la anterior progresión. Si bien lo recuerdas, fue lo de las fuentes de consulta, que fue directas y indirectas. Y en este caso estuvimos checando cuáles eran las directas, cuáles eran las indirectas, y como ya lo habíamos trabajado en las anteriores progresiones durante este Lengua y Comunicación 3, las directas son aquellas fuentes de información de las cuales recabamos, pero que son propiamente hechas por los autores que están hablando del tema que nos interesa. Es decir, las escriben con sus puño y letra, ya sea en su idioma o ya sea que estén traducidas, pero en este caso son propiamente fuentes que escribe, en este caso, el autor o los autores relacionados a mi tema de interés. Por otra parte, en este caso, las indirectas son aquellas fuentes de información que no son escritos propiamente por el autor, sino que son interpretaciones de otras personas que si bien también son expertas en el tema, pero no dejan de ser meras interpretaciones. Y también te hacía el hincapié de que, bueno, si bien es importante checar qué tantas fuentes de consulta directas tenemos, en este caso si están actualizadas, si están en el idioma en el que escribió el autor y si hay traducciones. Pero también te hacía hincapié en que a pesar de que hubiera traducciones y que el traductor fuera muy bueno, no deja de ser una mera traducción. Es decir, se puede hacer que se pierdan los significados, los conceptos importantes acorde al tema. Es por eso importante leer propiamente al autor. Y en caso de que no haya una traducción o que no sepa ese idioma, es importante reconsiderar para que así tú puedas cambiar fuentes de información o en este caso tú cheques que realmente no te afecte al momento de realizar tu trabajo. En comparación de las indirectas, que también pueden ser de gran utilidad, por lo mismo de que te ayudan a explicar cierto tipo de conceptos que tú a lo mejor no entiendes del autor, te deja ver luz sobre algunos aspectos que son muy complicados de leer y les da una interpretación, pero al fin de cuentas, como te lo venía diciendo, no deja de ser una interpretación de la cual tú puedes encajar, de la autor y a lo mejor no puede ser la correcta, sino que hay distintos tipos de interpretaciones en torno al autor. Y es por eso, como también te hacía notar, que era importante la fecha, la editorial de quien lo traduce y sobre todo que sean actualizadas las fuentes de información, que esto es lo importante. Una vez que tú recabas esta información y ves si hay fuentes, si hay suficientes, si no hay tantas, si hay pocas, o esas que tienes no son de buenas páginas web, o en este caso no encuentras otra manera de cómo hacerlo, también recordarás que a través en esta era digital ya tenemos varias técnicas de recabar información, ya sea que tú hagas un cierto tipo de módulo en el cual recabes información de distintos tipos de personas, o en este caso te enfoques en un cierto cantidad de personas, es decir, hay varias técnicas de reclutamiento para recabar. Pero más allá de eso, lo que te hacía hincapié es que es importante ver qué fuentes de información cuentas para condensar con tu tema, porque esto hará que realmente la investigación sea mucho más grande o mucho más pequeña. Y sobre todo que realmente tu investigación esté justificada en autores que tengan validez, calidad en esas fuentes de información para que sea un buen trabajo. De lo contrario, pues dejará mucho que desear y asimismo también no te has respaldado de dónde sacaste esa información. Es por eso importante que consideres las distintas fuentes de información que puedas tener y más allá de esto es que realmente tengan calidad, veracidad y sobre todo las personas que las estén trabajando o las de las que estés retomando sean en este caso expertas en cuestión a tu tema. Y bueno, comenzando en este caso, o más bien continuando con esta vertiente de cómo realizar tu ensayo, tenemos en este caso otra de las partes muy importantes de los cuales ya te había advertido, pero como tal no habíamos trabajado, que es el siguiente título, que es reconsideración del tema o problema con base en la información buscada. Es decir, una vez que tenemos la información, ya nosotros podemos decir si continuamos con ese problema que tenemos, como bien te lo decía, porque hay falta o en este caso no tenemos muchos expertos en el tema. Y es por eso que podemos reconsiderar, en este caso, nuestra temática. Recuerda, como también te lo había mencionado, la investigación es flexible, es decir, que realmente podemos cambiarla siempre y cuando nosotros tengamos tiempo suficiente para realmente realizarlo. Es por eso importante saber nuestros objetivos, nuestra temática, buscar las fuentes de información y a partir de ahí saber si realmente podemos reconsiderar nuestro tema, es decir, cambiarlo o continuar con él. Y bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. En caso de que no encontremos fuentes de información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es lo que te voy a platicar el día de hoy. Y sin más, pues continuemos. Y recuerda que siempre tenemos conceptos importantes, como en este caso vamos a tomar reconsideración, flexibilidad, perspectivas, claridad y precisión. Reconsideración requiere en este caso, cuando, bien lo dices, cuando nosotros encontramos un tema y realmente vemos que no hay fuentes de información y es por eso que
lo cambiamos, porque realmente no es una buena opción seguir trabajando con él, debido a que no tenemos fuentes de información y esto va a hacer que no consigamos los objetivos de nuestro tema y por ende no hagamos un buen trabajo. La flexibilidad consiste en realmente cambiar algo que estaba propiamente ya trabajado, o en este caso algo que ya se quiera trabajar, cambiarlo por algo que a lo mejor se asimile. A eso se refiere flexibilidad en torno a la investigación. Cambiar o que realmente no quedemos con propiamente lo que habíamos pensado, sino que realmente le podemos dar un giro, un cambio, en este caso a lo mejor no igual, pero similar al tema que nosotros estamos trabajando. Las perspectivas, una vez también recuerden las fuentes de información, una vez que estamos investigando también nos ayuda a buscar otras fuentes de información que sean contrarias a nosotros, es decir, que no estén de acuerdo con el tema que yo estoy trabajando, porque eso también me da a pie a cómo, en este caso, justificar mis argumentos o a su vez, también cuando estoy encontrando fuentes de información, puede que note algunos puntos que no había tomado en cuenta en mi tema y que realmente son muy importantes para trabajarlos. Otra es la claridad, es decir, una vez que yo encuentro estas fuentes de información, aclaro propiamente o sé propiamente qué es lo que quiero trabajar, cómo lo voy a trabajar y la manera, en este caso, de cómo lo voy a escribir. También el momento de que nosotros sepamos esto, tenemos claridad al momento de cómo lo vamos a escribir. Y precisión se refiere a qué elemento me voy a enfocar propiamente de mi temática, porque recuerda, en un tema tenemos infinidad de subtemas y de estos subtemas también tenemos diferentes objetos de estudio, como lo habíamos trabajado en metodología de investigación. Y es por eso importante saber de qué tema, en este caso de ese tema, en qué aspecto me voy a enfocar para que eso sea preciso y claro, saber qué elemento estoy trabajando, de qué temática y así, en este caso, cuando yo encuentre una fuente de información, sea acorde y adecuada a lo que yo quiero realizar. Así es. Bueno, reconsideración del tema pleno. Como bien te lo decía y me permito leerte esto, dice, consultar múltiples fuentes de información, directas e indirectas, lleva a una comprensión más completa y profunda sobre el tema a tratar en el ensayo, como ya bien te lo había dicho anteriormente. Dice, explorar determinadamente los resultados de la investigación puede revelar aspectos o perspectivas que no se habían considerado inicialmente. Esto enriquece significativamente la visión e intención argumentativa que se tiene previamente a la búsqueda de datos. Es decir, una vez que buscamos fuentes de información y nos damos cuenta del tema, podemos, como bien te lo decía o te lo adelantaba, tomar en cuenta ciertos puntos que a lo mejor no había considerado, o realmente tomar conceptos que también son muy importantes y relevantes para la información. Es decir, las fuentes de información o este aspecto que vimos en la anterior presentación, el buscar fuentes, no es solo porque, sí es importante, sino que realmente una vez que estamos leyendo constantemente estos temas, reconsideramos otras perspectivas, otras ideas, otros autores que también pueden ser de mucha ayuda y que realmente enriquecen nuestro trabajo. Es por eso también el reconsiderar este tema o realmente darte cuenta, yo lo estaba poniendo de esta manera mi tema, sin embargo, una vez que leí esta información, creo que lo tengo que plantear así o tengo que cambiar los objetivos para que realmente se llegue a mi conclusión. Por eso es importante en este caso la reconsideración. Al momento que nosotros estamos recabando información y la leemos, nos damos cuenta de ciertos errores que podemos tener, como bien te lo decía, la investigación no es algo acabado, sino es algo que cuando leemos nos damos cuenta de que, sí me equivoqué aquí y hay que cambiarlo y hay que modificarlo a tiempo para que en este caso se apegue la información que yo estoy recabando con las fuentes de investigación, en este caso que yo estoy investigando. Y es por eso que te puedes quedar con esa cara. No me digas, porque realmente pasa así, y a lo mejor te ha pasado, ¿no? Que tú piensas algo de un tema, lo escribes. Y estás buscando en alguna fuente de información o lees algo y dices, no lo había notado así. Creo que realmente es mejor trabajarlo así de esta manera o enfocarme así para que realmente el tema sea mejor. Y eso ha pasado y eso es parte de la investigación. Para ello, en este caso, te leerte esto, dice, la reconsideración del tema o problema hace referencia a la práctica de ajustar el asunto o la orientación argumentativa del ensayo que se tiene inicialmente. Es decir, si por ejemplo yo estoy diciendo, voy a trabajar los toros o las corridas de toros, y a lo mejor dices, bueno, eso es un buen tema, pero una vez que estoy investigando y me doy cuenta que a lo mejor en Aguascalientes hay más información que en comparación de otros estados de la República Mexicana. En este caso, hay más investigaciones de aguascalentenses, hay más libros en torno a ello. Voy a decir, entonces voy a cambiar mi tema porque a partir de las fuentes de información que yo encontré, le voy a poner ahora el siguiente título.
las corridas de toro en Aguascalientes. Ya después me doy cuenta, en este caso, que las corridas de toros en Aguascalientes solo se da entre gentes ricas y eso demuestra que tienen poder adquisitivo para realmente ir a una corrida de toros o para realizarlas. Entonces ahora se va a hacer más sintético mi tema, quiere decir, la corrida de toros en Aguascalientes como parte de riqueza y poder. Si te fijas, a eso me refiero. Realmente las fuentes de información, una vez que las buscamos y una vez que notamos que tantas hay, podemos esclarecer o cambiar mi tema. Primero yo pensé en un tema que en este caso fue la corrida de toros. Posteriormente me di cuenta que a partir de estas fuentes de consulta solo había propiamente más en Aguascalientes, que se hacían más estudios, que había más libros, que había en este caso más investigaciones en torno a eso. Y también me di cuenta que las corridas de toros principalmente hablaban sobre la riqueza y el poder en Aguascalientes. Entonces fue sintetizando mi tema y fue como yo hice esa flexibilidad y esa precisión en torno a lo que yo quería trabajar acorde a las fuentes de consulta. ¿Sale? Es algo que tú tienes que notar en esa perspectiva. Entonces, por eso es importante cambiar la reconsideración y una vez que cambio en mis intereses, también cambian mis objetivos. Por eso es importante realmente que los objetivos se relacionen con el tema que yo estoy trabajando para que realmente se alcance lo que realmente se pretende. Bien. Como te lo venía diciendo, como te voy a dar un ejemplo de la corrida de toros, también te quiero dar otro ejemplo acorde en este caso a las preguntas y a los objetivos que en este caso también se pueden cambiar. Y por ejemplo, aquí tenemos la pelea de gallos, que en este caso viene siendo mi título o en este caso mi tema a investigar. Y mis preguntas de investigación en torno a esa temática son las siguientes. ¿Qué son la pelea de gallos? ¿Qué comen los gallos de pelea? ¿Cuáles gallos se utilizan para pelear? ¿Y qué gallos perduran más en las peleas? Y mis objetivos son explicar la pelea de gallos y criticar la pelea de gallos. Si te fijas en ese aspecto, cuando nosotros estamos investigando, y también estamos reconsiderando nuestro tema de investigación en conjunto con las preguntas, podemos notar que están dos preguntas en rojo, la que comen los gallos de pelea y qué gallos perduran más en las peleas. Es decir, ah, esas preguntas ayudan, o más bien esas preguntas realmente no se relacionan con mis objetivos de lo que yo pretendo buscar. Y asimismo, a lo mejor durante yo busqué las fuentes de investigación, tampoco se relacionan y tampoco hablan mucho del tema, en este caso los expertos, o los que han hecho, en este caso, algo sobre la pelea de gallos. Es por eso importante, como bien te lo decía, reconsiderar cierto tipo de preguntas o cierto tipo de objetivos. En este ejemplo, realmente mis objetivos siguen los mismos. Lo único que cambia en este caso es quitar algunas preguntas que realmente no están acorde al tema, que a lo mejor también se pueden investigar en torno a eso que yo estoy haciendo, pero en este caso no es lo indispensable o no lo es importante en torno a mis objetivos. Es por eso que esas dos preguntas se van a quitar y las dos en este caso se van a quedar y hay que dar otro tipo de preguntas que abonan a los objetivos y como te decía, a lo que yo haya encontrado de información para realizar mi tema. Y asimismo también las fuentes de consulta. Si te fijas aquí, las que yo encontré en un primer vistazo son puras por lo regular vienen siendo de periódicos o en este caso de páginas de internet. La primera es del Contramuro, la segunda es del Universal, la segunda es de Aristegui Noticias y la segunda es de Mega Noticias. No quiere decir que algunos periódicos no tengan credibilidad, si bien hay periódicos de los cuales tienen personas o periodistas adecuadas en torno a cierto tipo de temáticas y que realmente arrojan artículos o opiniones bastante interesantes. Sin embargo, como bien te lo decía, o como bien lo hemos visto, no solo nos tenemos que quedar solo con una fuente de información, sino que tenemos que buscar diferentes y variadas de las cuales nosotros podamos dar cuenta que se habla de distintas temáticas del tema y eso enriquece nuestro trabajo. Pero a primera vista, si ves, solo tenemos noticias destacadas y como tal, el primer vistazo que yo me sigue solamente en Google, nos arrojaba fuentes de información como tal, de calidad. ¿Sale? Nos arrojó primeramente esto. Entonces, en primera parte, te tienes que dar cuenta, en este caso estamos hablando de las corridas de toros, que tiene que haber buena información. Y bueno, otras mejores. Aquí ya cambié la temática, que en este caso fue la pelea de gallos que estuvimos trabajando previamente en el ejemplo que te di. Y una vez que busqué en esta pelea de gallos sí me salían más información en comparación de la corrida de toros. Aquí ya me aparecían ya trabajos en PDF, me salían no solo en artículos de noticias, sino como en páginas más relacionadas o académicas que buscaban trabajar esto de la pelea de gallos de una manera más crítica, más reflexiva y sobre todo más de calidad. Y si te fijas aquí, esto tenemos supuestamente en la parte de abajo, si no, déjame acercarte la página. Aquí dices
tesis terminada, gallos de pelea. ¿Sale? Hasta el último tenemos ese de tesis terminada de gallos de pelea. Y también aquí, si te fijas, teníamos uno que es María Fernanda Ampuero, Pelea de Gallos, que también está en un PDF y al parecer está en un editorial Páginas de Espuma. No sé si sea de buena calidad, pero pues promete algo. También tenemos Pelea de Gallos en Script, que por lo regular en Script aparecen buenos libros o buenos artículos de los cuales tú puedes hacer notar. También estamos en Lectulandia, donde está Pelea de Gallos, que también están en archivos EPUB y PDF, es decir, que están en libros digitales de los cuales tú puedes descargar y puedes leerlos en este momento. Ahora bien, como bien te lo decía, es importante que realmente nosotros estemos constantemente buscando para darnos cuenta en qué tipo de información, o más bien, en qué medios aparece nuestra información. Y sobre todo si esta información aparece puede ser de calidad o realmente no. Es por eso importante, en este caso, como bien te lo decía, saber qué preguntas vamos a trabajar, van a ser nuestros objetivos y en las fuentes de información que aparece para darnos cuenta si estamos haciendo un buen trabajo o de lo contrario, realmente ese trabajo tiene que reconsiderarse en torno a sus preguntas y en torno a sus objetivos. Y bueno, hay algunas características que son importantes una vez que nosotros encontremos fuentes de información y las cuales las estemos buscando, de las cuales nos tenemos que más bien, nos tenemos que dar cuenta que tienen que tener para que realmente sean acorde a nuestro trabajo y realmente sean las más adecuadas y óptimas para trabajar. Una de las primeras dice lo siguiente, dice, dar precisión y validez al texto. Es decir, contar con las referencias más actualizadas contribuye a que, a que las conclusiones o argumentos estén basados en datos precisos y válidos. Es decir, que nuestras fuentes de información tienen que ser adecuadas y que tienen que estar en un tiempo que realmente no estén, en este caso, bastante alejadas de lo que nosotros estamos trabajando. Si bien lo recuerdas, yo te hacía referencia que el tiempo en el cual tiene que estar una fuente de información no tiene que ser a más de 2 años eh, en menor de más de 2 años del, del año actual. Por ejemplo, estamos en el 2025. Hoy en día, la fuente de información que tenemos las que podemos retomar son del 2023. Las otras también se pueden retomar desde el 2022, 2021, pero lo que va a hacer es que tu trabajo no sea tan de calidad porque a lo mejor la información que se plantea ahí ya se pasó. O en este caso ya no se está trabajando porque realmente hay otras problemáticas mucho más importantes de las cuales primero se tiene que hablar para contestar esa pregunta. Es por eso importante que estén actualizadas y sobre todo en este caso que estén basadas en datos precisos y válidos. Y sobre todo que en este caso sean actualizadas. Si te fijas aquí, partiendo de la izquierda a la derecha, tenemos en comparación del libro que también era importante destacar, en este caso, la fecha. Eh, y si te fijas aquí, dice edición electrónica 2014, también aquí nos dice la editorial, también nos dice en este caso el autor que es Brian Garrett del 2006 y nos dice la traducción que realmente ese libro se está haciendo la traducción del 2010, que es de la Lancia Madrid del 2014, es decir, también es importante checar de qué traducción se está haciendo, porque como te le decía, hay de traducciones a traducciones, unas más buenas que las otras, sin embargo no hay traducciones, pero también es importante el año en la editorial en la cual se publica. Por lo regular, Alianza es una de las buenas editoriales españolas, por eso dice español, o Madrid, de las cuales se lanzan buenos libros y de las cuales podemos tener nuestro trabajo, o más bien leer esas fuentes de información sin ningún inconveniente, porque realmente son de calidad. Y por otra parte, también nosotros tenemos en este caso el otro articulito que dice prevalencia del comportamiento saludable entre procedimientos de cáncer en pacientes asistidos en Uruguay. Es decir, en los artículos principalmente se deja arrojar el título y posteriormente nos dice los autores. En este caso, si ves, aquí son varios. Le voy a poner otra vez zoom para que lo veamos. Aquí son varios autores. En este caso, Natalia Camejo. Bueno, son un sinfín, no los va a leer todos. Pero son un sinfín de autores de los cuales se está haciendo este artículo. También nos dicen de dónde proviene, que es de la facultad, del Instituto Nacional, del hospital tal, y en este caso también la fecha en la cual se elaboró, que en este caso la fecha de recepción fue cuando realmente se recibió el artículo para que ellos lo pudieran evaluar y posteriormente la aceptación fue el día 10 del 10 del 24. Y aquí también tenemos un pequeño correo en el cual también podemos enviar alguna aclaración, alguna duda en torno al artículo según el autor o la autora que los hayan hecho. Si te fijas son varias, pero realmente la que encabeza es Natalia Carnejo, de la cual podemos en este caso nosotros mandar un correo
En este caso, si tenemos al abonado. Y bueno, a lo que quería llegar en este momento. Si te fijas, en eso de dar precisión y validez es enfocarnos en la fecha, en las personas que nos están elaborando y sobre todo en este caso de qué traducción es, qué editorial es, para saber si realmente ese trabajo nos va a servir para nuestra investigación. Por otra parte, también es mejorar la comprensión. ¿A qué se refiere con eso? Nos dice, al ajustar continuamente la comprensión de un tópico o un problema se obtiene como resultado una visión plena y basta del mismo. Es decir, cuando yo empiezo con un título y veo que ese título, acorde a las fuentes de investigación, tengo que modificarlo y cambiarlo, eso va haciendo que eh, mejore la comprensión del tema que yo esté elaborando, es decir, mejore la temática y mejore lo que estoy al cual me puedo enfocar. Y como bien ya te lo había adelantado, y si no recuerdas, aquí te doy otro ejemplo relacionado con eso. Por ejemplo, primero empecé con una pregunta, ¿qué son las peleas de gallos? Pero dada la información que te venían recabando, como bien te lo decía, que encontré información solo de Aguascalientes, que en este caso solo me salen en torno a las personas que tienen poder y dinero. Pues bueno, ahora mi pregunta cambió con base a esa investigación que yo hice, ahora va a ser la siguiente. ¿Por qué son las peleas de gallos en Aguascalientes como signo de riqueza y poder? Es decir, aquí va siendo más preciso mi tema, se enfoca en una cierta temática, se enfoca en un cierto tipo de personas y esas personas se van a enfocar en un cierto tipo de aspecto que va haciendo mi esta investigación mucho más sintética y mucho más clara. Si te fijas como el cambio que puede pasar de una pregunta muy general a una bastante, si bien simple, pero en este caso todavía mucho más sintética y sobre todo más directa en torno a algo, es lo que se pretende hacer al momento de que tú veas que esta información que tú recabes realmente se relacione con una temática en específico.